el nacimiento de Isaac. Hemos hecho un recuento largo y extendido de la promesa de Dios para su pueblo. Y hemos determinado que esta promesa radica en cómo Dios trabaja pactualmente con un hombre para formar una nación. Que hay algo más grande, hermanos, que la idea de una revelación o de una promesa personal, la cual es una revelación y una promesa eterna, lo cual desliga por completo que todos nosotros somos protagonistas de la historia, sino más bien que todos nosotros somos partícipes de la historia de la redención que Dios ha hecho con la raza humana, y lo hemos plasmado en los días de Abraham. Lo hemos visto, como los esfuerzos humanos de Abraham, como las mentiras de Abraham, las mentiras de Sara, no invalidaron la promesa de Dios. Amén. Y también vemos cómo es que Dios cumple promesas en base a las condiciones que Él establece, pero también cumple promesas porque Él es soberano. Y Él tiene que llevar a cabo esas promesas y tiene un plan y un propósito. Por eso muchas veces hemos fallado y no hemos sido descartados. Dios ha tenido misericordia de nosotros, amén, para llevar a cabo esas promesas. Entonces dice aquí en Génesis 21 versículo 1, visitó Jehová a Sara como le había dicho. Hermanos, esa última visitación que registra Génesis 21 tomó un tiempo de 25 años. Fueron 25 años desde la primera vez que Dios dijo a Abraham que bendeciría el vientre de Sara. ¿Ven? Las personas que podrían decir, yo me acuerdo hace 25 años cuando yo trabajaba y hacía esto y hacía lo otro, saben cuánto es de prolongado ese tiempo. 25 años es mucho tiempo. Y es más, si nos dijeran a nosotros que tenemos que prepararnos hoy para dentro de 25 años correr una gran maratón, que podría venir a ser padres dentro de 25 años, muchos de nosotros quizás no se animarían, tendrían temor de enfrentar tan grande situación. Entonces, nosotros debemos entender que el tiempo que se prolongó fue mucho tiempo. Y muchos de nosotros no soportamos el hecho de que Dios no nos responda a nuestras oraciones en 2 semanas, 3 semanas, un mes o un día o hasta años. No lo soportamos, morimos de impaciencia y creemos que Dios nos ha olvidado. Mas sin embargo, dice la Escritura que Dios visitó a Sara, dándonos a entender que es como uno de esos argumentos de Dios recordando la promesa de Sara, porque Dios no tenía ninguna prisa, hermanos. A Dios nadie lo pone en prisa, nadie lo impacienta, porque Dios no está obligado a ser impacientado por nadie. Amén. Amén. Y cumplió la promesa. Dios fue fiel y Dios prometió nunca fallar. Por eso dice, e hizo Jehová con Sara como él había hablado. Él cumplió la promesa, aunque Abraham no obedeciera y ella no obedeciera perfectamente, Dios fue fiel. Y mostró que su promesa era incondicional, aunque había puesto condiciones. Por ejemplo, ¿cuál era la condición de la señal de la promesa? La circuncisión, una señal del pacto. Y ellos tenían que cumplirlo, pero era un cumplimiento de creemos, no de que si lo hacemos va a suceder. Es creemos en las palabras que tú nos has dicho. Así que ellos hicieron todo conforme Dios les había ordenado. Y luego viene la nota jocosa en el versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios
le había dicho. Aquí hace un preámbulo de que probablemente Dios le había dado un tiempo determinado, lo cual ella logró impacientarse de Abraham. Es muy fuerte ese argumento, ¿verdad? Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio a luz a Sara, Isaac. Amén. Esto nos quiere decir que en cierta medida, originalmente el nombre de Isaac fue como un tipo de regaño por la risa de Abraham y de Sara, pero luego Dios cambia ese nombre para que se volviera en causa de gozo. Lo que en un momento se convirtió en burla hacia la promesa de Dios, llegó a convertirse en el gozo de Sara. Y ahí es donde, hermanos, escúchenme muy bien. Aquí vemos algunas cosas importantes. Número 1 es el arrepentimiento de Sara. Tenemos que recalcarlo. Dice así lo siguiente: y llamó su nombre Isaac, y era Abraham de ¿cuántos años? De 100 años cuando nació Isaac su hijo, cuando se le prometió a los 75 años. Entonces dijo Sara, oigan el arrepentimiento y el conflicto de Sara. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ya cambió el argumento, no era me río de incredulidad, no, me río de la grandeza de Dios, me alegro y mi corazón se ensancha de la dicha que Dios ha hecho conmigo y mi familia. Ha cambiado su tono, ya no es un tono lleno de sarcasmo, ni de egocentrismo, ni de orgullo, ni de soberbia. Dios trató con el corazón de Sara y dice que la hará reír, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera que Abraham y Sara habían de darle a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Tremendo. A estas alturas se utiliza un poco del sarcasmo, pero lo utiliza para glorificar a Dios. Isaac se vuelve un tipo de representación de Cristo, hermanos, ahí, claro que sí. Y lo vamos a ver más adelante, porque ambos fueron hijos de la promesa, ¿cierto? Ambos nacieron después de un tiempo de espera, ¿cierto? Ambas madres fueron aseguradas de la omnipotencia de Dios, porque María concibió sin conocer varón. Ambos le fueron dados nombres llenos de significado al nacer. Ambos nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios. Ambos nacimientos son milagrosos. Ambos nacimientos fueron acompañados por gozo. Y esto es importante que lo recalquemos. La historia de la Biblia solamente nos apunta a Jesucristo y a nadie más. No apunta a ningún otro hombre, sino al Señor. Amén. Y aquí viene un simbolismo que podríamos llamarlo, pero está ahí implícito, muy claro. Comienza el conflicto entre Agar y Sara, porque Agar representa las obras humanas de un pacto humano, de la idea de concebir las cosas a mi manera, lejos de la manera de Dios. Y cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, simple y sencillamente nuestros planes son descartados. Y en muchas ocasiones, hermanos, no solamente descartados, sino también destruidos. Es bueno cuando nuestros planes son descartados por Dios, pero en muchas ocasiones tenemos que ver aquello que concebimos como lo ideal ser destruido por la mano de Dios para que la promesa no se vea amenazada. Nosotros mismos viviremos y sufriremos muchas pérdidas y mucho dolor a causa de nuestros planes humanos. Veremos mucho dolor, hermanos, mucha tristeza, mucha agonía. Si nosotros no doblegamos nuestro corazón a la obediencia de Dios
y a su plan, simplemente sucumbiremos de dolor. Por eso comienza aquí el conflicto. Y dice así: y creció el niño y fue destetado. Más o menos ya ese niño tenía 6 años. La costumbre entre los judíos era destetar entre esas edades, 6, 7, 8 años. Todavía tomaban pecho. La creencia era que entre el niño más tomara pecho, más fuerte y vigoroso se hacía, ¿verdad? Era común ver a un mamulón de 8 años pegado al pecho de la madre. Grandísimo. Y si usted pregunta, ¿cada cuánto le daban? Le decían, toma libre, hermana, toma libre, que tome todo lo que él quiera. Y ellos tenían la creencia de que entre más el niño tomara, más fuerte se hacía, más ventajoso, mejor el sistema inmunológico tenía. Era la creencia de ellos. Así que ya este niño ya hablaba, ya caminaba, ya corría, ¿verdad? Es más, déjenme decirle algo. La creencia era que era a los 8, pero la gente en estudio bíblico dice que muy probablemente Isaac tenía ahí 12 años y apenas lo estaban dejando de dar pecho. Era fuerte el asunto, ¿verdad? Entonces, ese niño crecía. Y dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, ¿qué hacía? Se burlaba. Ese conflicto entre los dos hijos fue casi inevitable y representan precisamente las dos fuerzas que existen entre el plan de Dios y el plan de los hombres. Siempre habrá conflicto entre el plan de Dios y el plan de los hombres. Así como hubo conflicto entre el hijo de Agar y el hijo de Sara, así el creyente siempre tendrá conflicto entre su plan y el plan de Dios. Siempre. Importante destacarlo de esa manera. Era casi inevitable. Y había entre ellos una diferencia de 13 años. Tremendo. Básicamente el hijo de la esclava se jamoneaba a Isaac. Claro, esto que habla de molestar implica nada más, no solamente burla, sino lo que hoy se le conoce como bulinear. Molestarlo, someterlo, mostrar que tenía más fuerza. Imagínense una competencia de ellos. Ahora sí va a ver quién es el verdadero hijo de Abraham. Y Sara escuchaba eso. Escuchaba la competencia y la fuerza que había entre ellos, la diferencia. Obviamente, si usted toma a un hombre de 20 y resto de años a ponerlo a pelear con un niño de 13, va a haber una gran ventaja de fuerza. No era justo. Y eso afligía el corazón de Sara. Afligía ver que el plan que ellos habían elaborado se levantaba contra ellos y que era algo que la hostigaría el resto de su vida. Una mala decisión que contrajo en su matrimonio haría que su matrimonio sollevara eso y tuviera que cargar con el peso arduo de la falla. Y no era esa la voluntad de Dios. Amén. Entonces este conflicto se acrecentó grandemente. Y fue tremendo. Es más, este conflicto de Ismael e Isaac es el que habla Gálatas 4:22 y describe una aplicación espiritual como el hijo de la promesa está en constante conflicto con el hijo de la carne. La ley contra la gracia. Amén. ¿Recuerdan el contexto de Gálatas 4 cuando Pablo lo explica claramente en cómo es que los legalistas molestaban a los hijos de Abraham y les decían, tienen que circuncidarse? Es la misma forma en la que describe Pablo lo que sucedía entre el hijo de Sara y el hijo de Agar, a ese nivel de hostigamiento. Amén.
De la misma manera, Ismael y sus descendientes han no solamente en ese momento perseguido a sus hermanos, sino aún hoy en día, aunque ya la promesa ha sido dada hace cientos años y se ha cumplido a través de Jesucristo. Vemos el conflicto en Medio Oriente, en cómo los hijos de Agar persiguen a los hijos de Sara. Amén. Y bajo la instrucción de Dios, Abraham echa fuera a Agar y a Ismael, bajo el precepto de nuestro Señor. Y tenemos que estudiar ahí lo que estamos viendo. Amén. Dice lo siguiente: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, que todo lo que te dijere Sara, oye su voz. La recomendación que toda mujer quiere oír de un pastor es esa: todo lo que le diga a su esposa, hágalo. ¿Cierto? Un consejo brutalmente honesto y bíblico. Diciendo que en la boca de las mujeres amas de casa, comprometidas con la piedad, hay sabiduría. ¿Qué dice la Escritura? La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Mas la necia con sus manos la destruye. Poco consejo de la sabiduría de Dios en una mujer destruye el hogar, destruye los cimientos puros de una familia y de la sociedad. Por eso hoy vemos que la sociedad está perdida a causa de la falta de la sabiduría de las mujeres, que no educan a sus hijos en el temor del Señor, no educan a sus hijos en el conocimiento pleno de quién es nuestro Dios. Amén. Así que es algo muy grave, súbitamente grave. Pero en este caso Dios le dice que oiga su voz. Todo lo que dijere Sara, oye su voz. Quizás Abraham no quería soltar a Ismael porque fue su plan B, su plan de respaldo. Por si el muchacho primero salía mal o se moría, y por lo menos ahí tengo a Ismael, ¿verdad? Ahí lo tengo. Recordemos, hermanos, que la forma afectiva en la que vemos hoy nuestros hijos ha sido moldeada y no está vista como una forma bíblica. La forma bíblica en que los hijos se veían es: mi hijo va a llevar mi religión y mi herencia. Mi hijo va a preservar el credo. Nosotros hoy vemos a nuestros hijos como minimis, no como hijos de Dios. Queremos que se vistan como nosotros decimos que se vistan. Compramos ropa inadecuada, les ponemos programas de televisión inadecuados, hacemos de ellos versiones pequeñas de nosotros, cuando deberíamos de estar moldeando referencias de quién es Dios. Hemos cometido ese error. En la antigüedad no se veía así. El niño se veía como un modelo para cumplir la promesa de Dios, nada más. No está mal que amemos a nuestros hijos, pero debemos de tener el mismo claro molde. Deben de ser para Dios. Amén. Entonces Abraham lo veía como ese respaldo. Él dijo: es mi plan, es mi pequeño bebé. En el sentido en el que ustedes entienden, es mi bebé. Es mi plan. Es lo que me sirve. Y yo no quiero que este plan de respaldo quede descartado, porque entonces tendría que confiar plenamente en Dios. Y eso no es lo que el ser humano le gusta, confiar plenamente en Dios. Siempre quiere tener sus opciones. Es más, lo que creemos que es nuestro libre albedrío cuando decimos: yo no me someto a nadie, a mí nadie me gobierna, yo tengo el alma rebelde. Todo ese tipo de cosas no son libertad ni libre albedrío, son manifestaciones de la rebeldía del corazón. Porque si fuera libertad, la libertad nos llevaría a la bendición. Pero en muchas ocasiones la libertad nos lleva a la anarquía, y la libertad que queremos y pretendemos tener nos lleva a la desobediencia. Así que no es libertad, es simple y llanamente rebelión. Amén. Y debemos de aprender esto. Entonces Dios, aprovechando los problemas que habían en casa, ¿cuántos le dan gracias a Dios cuando de un problema
saca a la luz y salimos adelante todos. Eso no solo a mí me pasa, qué bueno que a todos les pasa. Dios saca de un problema en el hogar, de una situación complicada, algo para que se dé su promesa y se geste. Amén. Entonces dice que Abraham muy probablemente estaba tentado en ese momento a rechazar todo consejo de Sara y decir, es que es mi hijo, como no es su hijo, ¿verdad? Entonces el Señor preparó el corazón de Abraham, habló a su corazón y le dijo, Abraham, escucha el consejo de tu esposa Sara, escúchalo, ¿verdad? Y dice que él lo entendió claramente. Y dice, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios descartando el plan de Abraham. Y también el hijo de la sierva, del hijo de la sierva de una gran nación, una nación. Porque es tu descendencia. Una vez más, ¿por qué es que Dios iba a levantar a Ismael? Por el pacto que Dios había hecho con Abraham. No por las cosas buenas y malas que haría Ismael, porque sabemos que de los ismaelitas salieron enemigos del pueblo de Israel. Mas sin embargo, Dios hizo que se levantara esas naciones por honra al pacto que tenía con Abraham. Tremendo, ¿verdad? El pacto, al fin y al cabo, redefine todos los conceptos del cristianismo y de lo que somos y de cómo Dios trabaja, porque Dios decidió trabajar a través de una familia, y fue a través de la familia de Abraham y su genealogía que Él traería a la promesa de nuestro Salvador. Amén. Qué fuerte es el llamado a cada uno de nosotros a ser cabezas de hogar responsables. Amén. Entonces, dice que la solución que Dios le da es la siguiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué tan de mañana? Muy de mañana. Tomó pan y un odre de agua. Hermanos, una vez más, aquí vemos una vez más un error de Abraham. ¿Quién le va a dar a su hijo un trozo de pan y un odre de agua y lo va a tirar al desierto? No era por ser buen padre el cual Dios había escogido a Abraham. De hecho, Abraham una vez más está cometiendo un grave error. Es más, si esto es lo que Dios le dice a Abraham, y esto no, si esto es lo que nos relata la Escritura de cómo Abraham despide a su hijo, si esto es como nos lo relata, eso quiere decir que esto fue idea de Sara. Denle un pedazo de pan y agua y mándelo ahí, a ver si sobrevive. Tremendo. Fuerte, hermanos. No era por ser muy piadosos que Dios los escogió. Dios tuvo mucha misericordia de esta familia. Miren, hermanos, nosotros podemos tratar de ser la familia más pulcra, pero aún seguimos teniendo los asquerosos e inmundos y repugnantes vestigios de la carne que nos hace ser asquerosamente seres humanos y horrendos. Y ese fue un grave error que cometió Abraham: dejar ir a su hijo con un trozo de pan y una botella de agua al desierto. Y obviamente, ¿qué iba a pasar? No, el muchacho iba a prosperar. No, casi se mueren. Casi se mueren. Y lo vamos a ver más adelante. Y dice que entregó todo eso y se lo puso en el hombro a Agar y le entregó al muchacho y la despidió. Y la despidió. Simplemente le dijo, chao. Es más, cuando lo vemos desde una perspectiva en la esclavitud, ni siquiera un esclavo cuando se le hacía libre se le hacía eso. ¿Saben qué se le hacía a un esclavo? Se le pagaban los últimos 7 años de trabajo y se le daba eso como bonificación para que se fuera y sobreviviera, se restableciera y más o menos pudiera vivir. Pero aquí estamos hablando
que él expulsó a su hijo y lo echó fuera. Y eso no quiere decir que eso fuera lo correcto. Una vez más lo vemos plasmado. No necesariamente era lo correcto. La Biblia describe Jesús diciéndonos, cuando habla de las dádivas del Padre, que aún hasta el padre más malo sabe darle a su hijo. El que le pide un trozo de pan no le da una piedra, y el que le pide un pescado no le da una serpiente. Aun si entre vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas, cuánto más vuestro Padre siendo bueno. Y vemos aquí que Abraham no hizo precisamente lo correcto. Fue bastante duro lo que él hizo, y los desterró, es más, no les dio heredad de tierra. Recuerden que en el Antiguo Testamento todo lo más importante era ¿qué? La tierra, y Abraham lo ponían a escoger la tierra y le decían, aquella tierra es buena, aquella otra tierra es buena. No, dice que estando en el desierto los desterró a ser errantes. Básicamente eso significa a su suerte. Vayan a ver qué pasa con ustedes. Oh hermanos, ustedes que han tenido en gran estima a Abraham, se le están cayendo todos los ídolos de Abraham que tenían. Abraham no necesariamente era el más grande de todos y el más adecuado para recibirlo, pero Dios tuvo misericordia de él, como la tiene usted y de mí, para dejar de centrar nuestros ojos en él. Y luego dice lo siguiente: y ella salió y anduvo errante. Eso era exactamente lo que Dios quería también, y era lo que tenía que suceder. Carne y sangre, hermanos, no forman el vínculo más fuerte. Dios quiere que lo respetemos a Él antes de respetar los pensamientos y la creencia de nuestra familia. Hay circunstancias donde no podemos hacer nada más que poner a nuestra familia a un lado para glorificar la voluntad de Dios. Abraham tuvo que escuchar todo lo que le dijo Sara, y cuando Sara le dijo eso, el hombre probablemente se espantó y dijo, pero eso fue lo que Dios dijo que yo hiciera, que la escuchara e hiciera como ella dijera. Al fin y al cabo, el plan era ¿de quién? Porque Dios quería ahí que Abraham sacrificara primeramente su plan B antes de sacrificar a Isaac. Dios estaba tratando duramente con el corazón de Abraham. Ahí probablemente es el primer sacrificio que Abraham tiene que tomar para con un hijo. Dios le está diciendo, entrégamelo, déjamelo, no pienses en él, no pienses en lo que estás viendo, cree en la promesa, no en los hijos. Qué fuerte. Un hombre que había vivido tanto la prueba de Dios, recibiendo de parte de Dios otra vez un castigo tan duro para su corazón. Es Dios mismo el que está haciendo esto. Amén. Y entonces dice que los despide y ellos van errantes en el desierto. Y estando en el desierto, ¿qué va a pasar, hermanos? Díganme ustedes. Y le faltó ¿qué? Versículo 15, y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. O sea, estaban ya deshidratados, estaban muriendo, estaban sucumbiendo ante el calor abrasador, ¿verdad? Y esto es importante porque yo dije arbusto, ¿verdad? La versión Reina Valera dice, entonces levantó versículo ¿qué? 15, gracias hermana. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, sí, correcto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro del arco. Oiga muy bien por qué. Vean el instinto de una madre. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Qué duro. Ella amaba a su hijo. Vamos a ver y a recrear el escenario. Ella lo esconde debajo de un arbusto
Algunas personas dicen que lo escondió ahí y se alejó para no oír los llantos del sollozo del niño que lloraba por agua. La pose que pueden estar hablando y que describe es que ella se tapa los oídos y se queda mirando hacia el arbusto para no oír a su hijo mientras pide por agua, mientras muere. Amén. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Vino a él la misericordia del Señor. Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿De quién? Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿Dónde está? De la misma manera que Dios los protege y los preserva en el desierto, les contesta escuchando la voz del niño. Dios estaba mostrando un favor especial hacia Ismael solo porque era descendiente de Abraham, de la promesa que le había hecho. Haré de ti una gran nación, y Dios le había prometido a Abraham que el muchacho sería una gran nación. Imagínense si Dios hubiera sido tan infiel y tan desleal que le dijera, tírelo al desierto y el muchacho muriera. Dios hubiera sido un falso. Pero no, Dios permitió que el muchacho viviera por amor a su promesa. La fidelidad de Dios es grande, muy grande. Y le dice lo siguiente: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí se da toda la promesa del pueblo árabe que existe hoy en día. Todos son los hijos de Ismael. Todos. Afganistán, Pakistán, Irán, Uzbekistán, Kirguistán y todos los que terminan en Am. Todos esos países son descendientes de Ismael. Todos. Amén. ¡Qué tremendo! Entonces dice, levántate, alza muchacho, sosténlo, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Dios lo cuidó por amor a Abraham. Y fue y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Tremendo. Dios salvando a Ismael lejos de la casa de Abraham. O sea, Ismael y Abraham nunca pudo fiar su puño en Ismael y decir, aquí tengo otro plan. Dios se encargó plenamente de Ismael por amor a su promesa. Hermanos, una vez más les puedo decir yo a ustedes que cuando Dios elige a alguien, no lo elige por sus méritos ni por sus destrezas, lo elige por el llamado y el pacto de su promesa. Amén. Y vamos a leer ahora este último extracto. ¿Recuerdan a Abimelech? ¿Lo recuerdan? Y dice, y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con toda la tierra donde has morado. Quiere decir que el mismo Abimelech de Génesis 20 no es el mismo de este pasaje, hermanos. Aunque se llaman igual, no son los mismos. Esto es porque esta palabra en el Antiguo Testamento de Abimelech se traduce también como gobernador de una región. Pero aquí lo que la Biblia quiere hablarnos es cómo Abraham
llega a tener un pacto con un rey pagano. Una vez más, Dios usando todos los medios para sobrellevar y sobrecumplir su propósito y voluntad. Esto a nosotros nos debe abrir la mente de cómo Dios utiliza todas las cosas para la salvación de su pueblo. Así que es importante que lo entendamos. La expresión que utilizan los dos reyes es: Dios está contigo. Ellos se dan cuenta que la bendición de Dios está sobre la vida de Abraham y en cierta manera tenían un poco de miedo. Hacen una tregua para arreglar todo tipo de discusiones, porque recuérdense que en la antigüedad, en el pacto, lo único que importaba eran dos cosas, a ver si se acuerdan: tierra y ¿qué más? No. Y pozos. Puedes tener mucha tierra, pero si no hay agua, listo, no hay cómo sobrevivir. Y entonces dice: y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién ha hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo te he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño. ¿Cierto? E hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y le respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Bersaba, porque allí juraron ambos. Y dice que Abraham invoca el nombre de Jehová. Así hicieron pacto en Bersaba, y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol tamarisco, o de tamarindo, si lo quieren ver así, no es broma, en Bersaba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Esto quiere decir que Abraham compró la tierra de los filisteos, aunque no era esa la tierra que Dios le estaba diciendo que poseería. Él estaba como diciendo: voy a alquilar esto, voy a cumplir con mi pacto de que no va a haber matanza ni guerra entre nosotros. Sus hijos y sus nietos tienen que respetar a mis hijos y mis nietos. Y esto es muy fuerte, hermanos. Ustedes pueden ver ahí una transacción, nada más. Y podemos decir: la Biblia nos habla de transacciones. No, la Biblia ahí nos habla fundamentalmente de lo siguiente: cómo los padres deben de procurar que los hijos vivan vidas de paz. Y cómo los padres deben de procurar que sus hijos tengan todos los medios para crecer y desarrollarse en un ambiente tranquilo. Porque Abraham estaba garantizando la paz de sus hijos por un periodo de tiempo en medio de sus enemigos. ¿Y cómo es que Abraham, a pesar de todo el trámite, podía garantizar esa paz? Porque en medio de su casa invocó el nombre de Dios eterno. En ese tiempo de conflicto familiar que Abraham estaba experimentando tras la ida de su hijo, tras que estaba habitando en tierra de los filisteos y que requería pozos para que su familia y su ganado comieran, la única cosa que hizo Abraham en medio de los enemigos que lo acechaban fue tomar a su familia y llamar a los vecinos y decirles: vamos a adorar el nombre de Dios. Qué tremendo es que en nuestras casas, en nuestra familia y en todo lo que estemos, podamos incluir a todas las personas que nos rodean, inclusive a aquellos que no nos quieren, para invocar el nombre del Señor. Amén. Debemos de correr tras la voluntad de Dios. Miren, dice que toda la casa de Abraham se juntó para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted no vio en el corazón de los hijos de Abraham rebeldía? ¿No vio en el corazón de Sara
rebeldía o resentimiento después de lo que había pasado con Agar. Imagínese Sara diciéndole: ya que voy a hablar con usted si usted es un mujeriego y llegó y estuvo con mi empleada. Ella no dijo eso. Ni tampoco usted vio en el corazón de Abraham tristeza porque había dejado ir a su hijo. Había un vínculo brutal en el cual todos entendían que debían de encomendarse a nuestro Señor, que debían de encomendarse a Dios y que debían de buscarlo con fervor. No me malinterpreten con este hecho. No está Dios validando la infidelidad, sino más bien Dios está explicándonos cómo es que toda la familia debe entrar sujeta a buscar al Señor y en obediencia. Los errores de Abraham fueron muy graves y pudieron haber destruido completamente su heredad. Es más, si analizamos toda la historia que hemos estado estudiando durante las últimas semanas del libro de Génesis, el principal enemigo de Abraham no fueron los filisteos, ni los cananeos, ni los amorreos, fue el mismo Abraham. El que pudo haber destruido su familia fue él. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que hacemos que nuestra familia esté en peligro al no invocar el nombre del Señor en nuestra casa. Amén. Invocamos muchos nombres. El Dios del fútbol. El Dios de la novela. Vamos a ver la novela, ya va a empezar. Ya va a empezar la serie. Sí, el Dios del café también. Ya vamos a tomar café, qué bonito, la familia unida. ¿Verdad? Vamos a comer el 25 de diciembre, vamos. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos una invitación con tanto fervor para nuestra familia de: hey familia, vamos a venir a orar? Usted sabe bien que muchos de los familiares suyos, que donde usted ponga eso, probablemente salga: fulano de tal salió del grupo. No va a querer ni siquiera compartir un momento de intimidad y de santidad. Ahora, hermanos, porque para buscar a Dios hay que tener humildad. Tenemos todos que dejar de reprocharnos. Todos los que quieren buscar a Dios, dice la Escritura, tienen que venir con manos alzadas, limpias, sin iras y sin contiendas. Qué tremendo es eso. Cuánta humildad tenemos que tener para invitar a familiares a venir y orar cuando nosotros hemos sido los que fallamos. Porque cuando ellos fallan es fácil decir: voy a ponerle, venga a orar, venga. Pero cuando somos nosotros los que fallamos, es más difícil. Tenemos que humillarnos y reconocer que hemos fallado y que queremos buscar al Señor. Amén. En síntesis, Abraham termina con un culto brutal, preservando la vida de sus hijos, preservando la prole de su casa, terminando en armonía con su esposa por haberle obedecido, y probablemente orando e intercediendo por su hijo al que había dejado ya ir. La vida de un hombre está llena de situaciones como las de Abraham. Algunas son más conflictivas y otras no. Los que no tienen tanto conflicto igual deben de invocar el nombre del Señor. Pero si alguien tiene conflictos, para muestras el botón, ahí está Abraham buscando al Señor con una vida bien complicada. Oremos. Padre Celestial, creemos en las promesas que has dado a través de tu Hijo Jesús, las promesas del pacto también. Creemos que tú todo lo tienes bajo control, todo lo haces con un propósito. Bendice esta iglesia, permítenos glorificarte y exaltarte. Gracias por la palabra que ha sido dada. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por todo lo que nos das. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que bendiga los alimentos, que nos hacen, que nos caigan bien, y que podamos estar anuentes, Señor, a ir a nuestras casas con esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.